Hoy día nos convoca el conversatorio, ¿cierto?, sobre depresión, un tema de salud mental. Primero que todo, agradecer la gran convocatoria que tenemos hoy día, ¿cierto?, a todas las personas que están conectadas ahí en sus casas. Y vamos a primero a presentar al equipo quien está hoy día aquí presente. Tenemos a María José, ¿cierto? María José Silva, terapeuta de la comunidad. Jaime Álvarez, también terapeuta, ¿cierto?, de la comunidad. Y quien les habla, Miguel Muñoz. Hoy día nosotros vamos a exponer, ¿cierto? Vamos a tratar el tema de depresión, que vamos a comenzar, ¿cierto?, con explicando qué es depresión, si es una enfermedad de tipo física, mental, es una combinación de ambas. Entonces ahí vamos a salir de la duda de qué es la depresión. Después vamos a indagar un poquito en qué son las causas, qué causa la depresión. Eh, porque se termina mi serie de Netflix, estaré con depresión, estaré ansioso, estaré con hambre y eso será que me lleva a tener o creer que tengo depresión. Entonces por ahí nos vamos a ir sacando algunos mitos y viendo qué es y qué no es depresión. También vamos a ver cómo está la realidad de nuestro país ahora con la depresión. Vamos a ver los datos estadísticos que están del año pasado y cómo estamos actualmente y cómo nos ha afectado. También lo que le decía, vamos a hacer la diferencia, vamos a ver la diferencia entre síntomas depresivos y depresión clínica. También tenemos un tema muy importante a abordar de que es la depresión le da solamente a los adultos mayores, más a las mujeres, a los hombres. ¿Y qué pasa con los niños? Es un tema importante, los niños, los adolescentes, esta transición que hacen de ser niños a adolescentes es importante y ahí se generan varias cositas, entonces es importante y lo vamos a abordar hoy día. Y por último, vamos a tratar el tema de factores protectores. ¿Qué nos beneficia, cierto? ¿Qué nos hace bien? ¿Qué nos puede ayudar? Y todo eso, todos nuestros factores que tenemos, el ejercicio, los hábitos saludables, el tener, sentirnos apoyados, acompañados, el expresar nuestros sentimientos. Así que desde ahí tenemos muchos factores que también eh, vamos a compartir con ustedes y vamos a, por último, a generar un espacio de preguntas así que durante todo este tiempo que tienen para escuchar, pueden generar sus preguntas, anótenlas, ¿cierto? Para que no se lo olviden y así tengan la idea clarita cuando les toque su turno de hacer las preguntas. Eh, María José, por favor. Miguel, wow, tremendo listado de puntos que vamos a ver. Ahí creo que va a ser muy importante que podamos ir conversando, que puedan ir anotando, como decía el Miguel, sus preguntitas para que al final podamos ir aclarando algunas dudas que se vayan presentando. Como bien estamos a través de la plataforma Zoom, como lo explicó Miguel y lo explicó Felipe, y además se está transmitiendo en Facebook. Solamente por esa razón es que le hemos pedido a las personas que se están conectando al Zoom a través del link que puedan estar en silencio y con la cámara apagada. Ya solamente por eso, porque como bien las personas que pertenecen a nuestra comunidad saben lo importante que es para nosotros poder vernos. Así que va a llegar un momento que es al final de que nos podamos ver y ahí podamos conversar un poquito más. Quería, como tú lo planteabas, Miguel, que comencemos tal vez con esta definición de lo que es el concepto de depresión, ¿ya? Está Jaime, quisiéramos que nos pudieras responder qué es depresión, ¿ya? Porque es un término que estamos escuchando mucho, de hecho es cosa de ir en la micro o en el colectivo y siempre escuchamos a alguien que dice estoy con depresión, oye, no seas depresivo. Entonces, ¿nos podías definir qué es depresión? Gracias, María José. Mira, yo creo que tu frase al final es clave. Decir estás depresivo justamente tiene un mundo de diferencia con tener depresión. Estuvimos buscando algo que nos pudiera dar claridad como un concepto y encontramos esta idea. Y la idea es algo así como que la depresión como enfermedad es un trastorno del estado de ánimo, cuya duración al menos debe ser por 2 semanas. Eso es clave. Pónganselo muy claramente en su memoria. 2 semanas por lo menos con ciertos síntomas, ciertas características. ¿Cuáles son esas?
estar irritable, estar triste o depresivo. Cambios en las rutinas de sueño. Por ejemplo, despertarse 2, 3 horas antes o no poder dormirse. Otra cosa que es central es una desmotivación en esas cosas que me gustaban. No sé, un ejemplo. A mí me gustaba mucho andar en bicicleta. A mí me gusta mucho andar en bicicleta. Y de repente ya no me gusta andar en bicicleta. Y pasó una semana, y 2 semanas, y 3 semanas, y no agarro la bici. Ahí uno prende la antenita. También aparece el sentimiento de culpa. Y ese sentimiento de culpa tiene una especie de reverso, con algo que ya dijimos, la irritabilidad. El sentimiento de culpa es como la responsabilización hacia uno, estar como pegado en algo. Y a veces eso se proyecta hacia otro, y ahí aparece como irritabilidad. También se ve pérdida de energía, pérdida de como intensidad. Y, por ejemplo, la concentración tiende a bajar. Cuesta mucho estar tan atento como se estaba antes. El cambio en el apetito es otra variable. Comer mucho menos o comer más, pero que sea notorio en relación a esa persona. Nosotros la otra cosa que le llamamos también el procesamiento psicomotor, que es básicamente que una persona que antes se movía a un cierto ritmo, ya no se mueve a ese ritmo y anda muy enlentecido o muy agitado. Y en los casos más graves aparecen ideas de autoagresión, llamadas también ideación suicida, en los casos más graves. Pero eje de esto es que tienen que pensar que una persona que se motivaba con ciertas cosas cambió. No podemos generalizar con estos síntomas, debemos entenderlos uno a uno y desde ahí pensar que alguien que se motivaba con algo perdió su motivación, además de eso no tiene ganas de salir de la casa, además de eso se aísla, además de eso quizás ya no quiere comer o come muy poco y a lo mejor duerme todo el día. Si se juntan aproximadamente 4 de estos síntomas, uno empieza a pensar durante 2 semanas que hay algún tipo de depresión como una patología clínica. Por lo tanto, debemos poner ojo en eso y buscar ayuda. Eso. Súper. Y Jaime, cuando nos hablas nos nombraste muchísimos síntomas, ¿cierto? Que nos pueda llevar a ver de que existe una depresión clínica. ¿Puede ser uno de estos síntomas o tienen que ser más? Mira, desde el MinSal, desde los manuales en general que hablan de esto, no basta con uno. Tiene que haber un conjunto de estos síntomas para que uno entienda que hay un problema clínico de salud mental que hay que tratar. Generalmente se habla de 4 de estos síntomas, pero uno a uno debemos ver en cada persona qué es lo que la motiva, cuál es su eje. Si uno nota que esa persona pierde ese eje que la motiva, sea su familia, el trabajo, y a eso vamos agregando estas variaciones en el estado, en el sueño, dormir poco, dormir mucho, comer más o comer menos, estar poco concentrado. Por ejemplo, también la aparición de la culpa como un elemento importante, podemos empezar a pensar que eso es una depresión. Jaime, una consulta, entendiendo que estamos en una comunidad terapéutica, ¿cómo influye el tomar alcohol, beber alcohol, el consumo de drogas en estados depresivos? ¿Me puedo confundir ¿es depresión? ¿O siento que tengo depresión? ¿O esta toma de sustancias influye en mi estado depresivo? Mira, tu punto yo creo que es muy importante también pensando que somos una comunidad terapéutica y, por ejemplo, el consumo de sustancias un consumo de sustancias estable impide por ser un diagnóstico de depresión, porque justamente el alcohol funciona como un depresivo del sistema nervioso central. Eso genera, como efecto habitual, que baje esa energía, que no haya ánimo, además de que conductas de consumo tienden a aparecer también con conductas con rasgos de culpa y podríamos confundirnos. Por lo tanto, no podemos hacer ese diagnóstico mientras no limpiemos bien el consumo. Entonces, la abstinencia sería sí o Central, sí para tener un diagnóstico en este caso. sí. Jaime, y si hablamos de causas, porque hay algunas personas que comentan o que yo he escuchado también que nos hablan de que tienen familiares con depresión, que vienen de los abuelos, que hay tíos también con algunas de estas enfermedades. ¿Cuáles son las causas? ¿Son solamente genéticas?
afecta el ambiente. Mm. Mira, también lo estuvimos conversando con los chiquillos, con el equipo, y hemos podido ver, por ejemplo, hay una frase que se ocupa mucho cuando la gente habla de depresión y habla de lo genético. Nos gustaría aclarar un poco que la herencia, es decir, la historia familiar, no es genética. Cuando nos referimos a lo genético, nos referimos a predisponentes orgánicos que pueden, por ejemplo, hacer que tengamos mayor disposición a una enfermedad determinada. Pero la herencia, por ejemplo, lo que tú nombras, tiene una mixtura. Ahí puede haber un estilo familiar que favorezca cierta aparición de sintomatología depresiva. Por ejemplo, pensando un poco desde la comunidad terapéutica, eh, estructuras familiares que impidan el poder expresar las emociones. Cuando nos encontramos con generación tras generación tras generación, donde se norma, o sea, se hace habitual que las expresiones emocionales no se generen, probablemente empecemos a encontrar que la depresión se puede repetir. Pero no va a ser un elemento genético necesariamente, más bien va a ser un elemento hereditario que con una buena terapia al grupo familiar puede cambiar. Y ese grupo familiar puede dejar de estar eh, enganchado de esa historia, tanto como han estado enganchados, por ejemplo, del consumo, enganchados de la historia de la tristeza, de la expresión, del no dar cuenta de lo que sienten, para pasar a tener una actitud distinta frente a la vida. Por otro lado, sí hay elementos orgánicos, por ejemplo, se ve que posterior al nacimiento de un bebé hay un alto porcentaje, creo que los últimos datos eran 1 de 5 mujeres presentan rasgos depresivos, sintomatología depresiva, y como lo comentábamos, ahí aparece la sensación de una pérdida. Queríamos pensarlo desde no solo desde lo orgánico, sino también desde cómo el perder a algo que era de uno, por ejemplo, ese hijo que nos acompañó por 9 meses y que ya no está con nosotros, puede generar la sensación de que algo nos falta. Y ahí nuevamente aparecen estas mixturas entre lo orgánico y la propia historia. Otro elemento que también hemos visto que permite la aparición de sintomatología depresiva es el hipotiroidismo. Por eso es importante que se estén siempre controlando, que hagan sus exámenes, que vayan a los médicos en la medida que puedan en este contexto de pandemia, que soliciten sus exámenes y que mantengan un control y tratamiento para quienes tienen este tipo de patologías, pues ahí se produce una alteración en la producción de hormonas y eso genera una serie de rasgos depresivos que eventualmente pueden terminar en un trastorno depresivo. Súper, yo creo Perfecto. que es Oye, súper, entonces, disculpa, creo que es súper importante lo que tú dices de ejemplo de esto del hipotiroidismo, ya que una de las enfermedades que más se ven, sobre todo en gran porcentaje de mujeres superiores a los 40 años. Se está viendo mucho acá en Chile, entonces creo que también es, como tú dices, re importante poder realizarme un chequeo médico. Es decir, ejemplo, si consumo, como bien lo decía el Miguel, estoy en abstinencia, y lo otro también importante, este chequeo, ejemplo de exámenes de sangre, etcétera, que también me permitan ver si existe algo más que pueda estar generando tal vez esto como síntomas depresivos, y como tú lo explicabas al inicio, que sean síntomas y no tal vez un diagnóstico, o sea, una depresión clínica. Miguel, Mm, disculpa, Jaime. sí, me gustaría complementar algo. Finalmente, cuando pensamos la depresión, la pensamos como una respuesta adaptativa. Eh, una respuesta adaptativa también a series de circunstancias que nos pueden suceder. ¿Qué circunstancias habitualmente nos suceden en la vida que pueden ponernos tristes? Un quiebre amoroso, el fallecimiento de algún familiar, la pérdida de una rutina, por ejemplo, un trabajo, algo que nos motivaba. Es importante que ese tipo de elementos exteriores o externos, situaciones que nos suceden habitualmente, tenemos que tener ojo que nos pueden provocar una serie de síntomas depresivos, pero no necesariamente eso va a derivar en una depresión. Pero sí, cuando la intensidad de eso es muy alta y no tenemos una red que nos pueda proteger, cuidar, apoyar frente a eso, debemos, como familiares, tratar de acompañar a esa persona porque
justamente ahí tenemos riesgo de que se produzca una depresión. Perfecto. Para hacer un resumen de las causas, ¿cierto? Externas y internas, hablaste mucho de la familia. Aquí la familia es importante, el apoyo a un familiar responsable y, bueno, trataste el tema de romper los patrones establecidos que vienen quizás de generaciones anteriores. Es importante de cambiar la mentalidad, de cambiar estas rutinas, ¿cierto? Estos hábitos quizás no saludables. Y lo importante también es ahí el hacer la conexión con la familia, el hablar, el transparentar las situaciones que le pasan y cambiar esta mentalidad de que el hombre no llora, la mujer sí. Entonces de ahí vamos cambiando y rompiendo estos patrones. Y desde ahí, por el otro lado, las causas internas, eh, tenemos como primer filtro quizás, o de ayuda de identificación un chequeo médico que nos puede aportar mucho en saber o que nos puedan guiar de que si tenemos algún síntoma depresivo o si nos pasa algo con nuestro cuerpo que está generando algo. Entonces, ir al doctor, ¿cierto? Hacer unos controles, tomar exámenes periódicamente, nos puede ayudar mucho en detectar alguna depresión que tengamos. Claro, o otra enfermedad, ¿cierto? Que pueda estar Por supuesto. generando como síntomas. Creo que también es importante agregar, Miguel, y que también nos adelantaba el Jaime, que claro, todo este estrés que puedo estar viviendo en un contexto, ejemplo, en la pandemia, fue un contexto para todos nosotros de mucho estrés, del cambio en las rutinas, pero también eso externo también va afectando, parece también nuestro nivel cerebral, ¿ya? De ahí también nos estabas adelantando algo, Jaime, respecto a algunas hormonas, algunos neurotransmisores, ¿cierto? Como la química del Lo cerebro que químico del también, cerebro, claro. claro, eso, lo químico del cerebro que se empieza a modificar y parece que se van generando estos síntomas con mayor como intensidad. Mm. Sí, y cuando nombres la pandemia, y ya llevamos ¿cuánto? ¿10 meses? Vamos a cumplir el año, marzo. ¿11? No sé, un montón. Mm. Vamos para allá. Eh, hemos estado sometidos a un nivel de estrés altísimo. Y, y ese nivel de estrés puede empezar a provocar mella, daño en todos nosotros. Seguramente más de alguno ya lo ha sentido. Uh, y finalmente empezar a afectar nuestro organismo. Muchas veces se trata de poner como en contraparte lo orgánico versus la experiencia social. Yo creo, y como equipo lo hemos visto, esto va junto. Se van constantemente afectando unos a otros. Por ejemplo, para poder explicar este criterio de 2 semanas para el diagnóstico de depresión, justamente pasa por este tema orgánico. Porque el cerebro, cuando ya no produce la cantidad de neurotransmisores o, poniendo de otra forma, yo me acuerdo de mis dibujos de pequeño, los pitufos alegres, pongámosle así. No hay suficientes pitufos alegres en el cerebro, finalmente ese cerebro empieza a apagarse. Y por eso necesitamos también de un tiempo para volver a aprenderlo. Lo orgánico en una depresión clínica debía estar siempre afectado, pero eso no quita que lo social sea central. No basta con un tratamiento farmacológico, aunque puede ser central en un tipo de depresión, sino que necesitamos una serie de intervenciones diversas para poder acompañar a esa persona. Ahí creo que Claro, tenemos un cuadrito. Mira, déjame buscarlo porque lo a teníamos ver. por acá. No sé si lo puedo compartir, pero creo que lo tengo yo con acceso personal. Mira, el MinSal tiene como 3 grandes grupos de depresiones. Dice que están las leves, las moderadas y las graves. Dentro de las leves, dice que, por ejemplo, nos puede ayudar mucho la consejería, la intervención psicosocial grupal, algo que hacemos mucho en Pehuilla, la actividad física, las guías de autocuidado, que son en el fondo cómo tú puedes ir cuidándote. Dentro de lo moderado, nuevamente aparecen las consejerías, las intervenciones psicosociales grupales, la actividad física, y ahí empieza a aparecer los fármacos, específicamente unas cosas que se llaman inhibidores de recaptura de serotonina.
que es básicamente tener más de estos pitufitos alegres en el cerebro, poniéndolo en este lenguaje de dibujo animado. Y dentro de los graves, las depresiones graves, seguimos teniendo lo mismo. Seguimos teniendo consejería, intervención psicosocial grupal, tenemos psicoterapia y los fármacos. La actividad física también aparece acá. Y uno de los elementos centrales que nosotros tenemos también como equipo de trabajo es el área física. Hemos trabajado mucho eso, tenemos distintos tipos de intervención en relación a eso, y me parece que Miguel aquí podría comentarnos un poquito más. Sí, bueno, tomando tus palabras, ¿cierto? Lo que es depresión afecta al sistema nervioso central, principalmente a la célula, compuesta de sus tres partes mayormente, que es el cuerpo, donde está el núcleo, las dendritas y después viene el axón. Ya. Entre neuronas, ¿cierto? Hay una conexión química donde se transmiten todos estos impulsos eléctricos y desde ahí, como dice Jaime, estos pitufitos que tenemos se van apagando y la transmisión se va disminuyendo. Entonces, si tenemos 2 semanas, ¿cierto? Que estamos acostados, no tenemos ganas de levantarnos, eh, estamos queriendo no levantarnos y quedarnos ahí, entonces algo está pasando en nosotros y la actividad física aporta mucho en la actividad física tomada en su totalidad. En esto engloba el ejercicio físico, los deportes, las caminatas, el trabajar también es importante, una que nos mantiene activos físicamente y esta actividad produce a nivel cerebral producción de hormonas, mejora la calidad de estas conexiones eléctricas que están entre las neuronas, así que es importante desde ahí el hacer y no ir apagándose, ir apagándose. Eso, Súper, más yo creo adelante lo que, vamos a tomar un poquito más. claro, yo creo que lo que tú nos mencionas es poder unir, entonces, ¿cierto? Unir el cuerpo, la mente, lo químico, lo emocional, lo espiritual, ¿ya? Y eso lo unimos, o sea, como el deporte, como un ejemplo que tú nos dabas y que después nos vas a contar en mayor profundidad, como también afecta no solamente lo físico, decir hago ejercicio y tal vez me veo más musculoso o mi autoestima, sino también, ¿cierto?, a nivel cerebral. Yo creo, o también me nace una pregunta, Jaime, respecto a Chile, ¿ya? Porque constantemente vemos en los noticieros de que se habla mucho de la depresión. De hecho, yo creo que no sé, tal vez por Facebook, que es una de las redes sociales que más podemos utilizar, siempre están estas noticias de adultos mayores con alta tasa de depresión. ¿Cómo estamos Chile en comparación con otros países? Mira, para este tema estuve tratando de indagar en mi memoria primero, y me acuerdo ahí por el año 2005, los datos de prevalencia de esta enfermedad en Chile en la vida era alrededor del 25%. En la vida, todos nosotros, un cuarto de nosotros alguna vez va a tener una... Eso era la prevalencia que había en esa época. Y eso se los comparto para pensarla como algo parte de la vida. Puede ser una enfermedad que sea parte de nuestra vida. La clave acá es que podamos tratarla, que busquemos ayuda, que pidamos ayuda, que dejemos que nos cuiden. Luego de eso, empecé a buscar más información y encontré que en el último año, y se viene repitiendo más o menos desde el 2010 en Chile, las personas que tienen sintomatología depresiva, es decir, alguno de esas características que nombramos al inicio, llega al 17%. Sin embargo, las personas con un diagnóstico de un trastorno depresivo está entre el 5 y el 6,2 en el penúltimo año. Y ahí podemos ya empezar a distinguir esa idea inicial de estoy con ánimo depresivo, tengo una depresión. Esos porcentajes nos muestran claramente la diferencia que hay. 6 versus 17. Es altísima la diferencia porque no es lo mismo tener ánimo depresivo, no es lo mismo no querer comer porque estoy triste y que eso me dure una semana, a no querer comer, bajar 3 kilos, 4 kilos de peso, aislarme, dejar el trabajo, eh, estar irritable, no poder concentrarme por más de 2 semanas.
eso no es lo mismo, porque eso ya sería una depresión probablemente. Pero o sea, aquí no, nos responden o nos aclaran el principio, ¿cierto? Esto que es muy común, Mm. hablar mucho o expresar como a través de patologías de salud mental. Oye, que eres bipolar, oye, no, ando súper depresivo. O sea, lo que tú nos muestras es que es normal que tal vez hoy día, no sé, yo creo que tal vez a muchos les pasó, abrieron las cortinas y se dieron cuenta que estaba nublado. O sea, puede ser normal que tal vez hoy día no tenga ganas de, no sé, de trabajar, no sé, desee tal vez estar más tiempo en la cama, ver tele, ver una película. Es parte de la normalidad, no significa que estoy depresivo. Y, Exactamente, y además no nos ponemos etiquetas. Yo creo que Mm. una clave del mundo de la salud mental es no etiquetarnos, porque finalmente nos reducimos a eso, nos identificamos a eso y lo empezamos a cargar como un nombre. Y como probablemente te ha pasado a ti, Cote, o te ha pasado a ti, Miguel, en algún momento no tenemos ganas de hacer algo. Y no tenemos ganas de conversar con alguien. Y no tenemos ganas de, no sé, incluso de, queremos estar en la cama un día y de verdad no quiero ver mucho la luz. Quiero estar tapado y el otro día voy a estar de nuevo con la gente que quiero. Y el otro día los voy a poder acompañar. Eso es radicalmente distinto de alguien que se aísla de sus hábitos, de sus pasiones, de sus emociones y que finalmente termina dañándose. Oye, claro, es importante lo que y dice, voy dale yo. nomás, Miguel. Sí. Sí, es importante eso de que no etiquetarse y no dejar que te etiqueten en esto, soy depresivo, porque justamente todos funcionamos de una forma distinta y no podemos estar siempre al 100 o al 90% de nuestra capacidad. Y si tenemos que ir respondiendo y conociendo nuestro cuerpo. Un día voy a reconocer de que no estoy al 100, voy a andar un poquito más débil o voy a andar con menos motivación, pero eso no significa justamente de que eh, esté enfermo o tenga esto o me encasille o me etiquete de depresivo. Quizá una persona más callada que no aporta mucho en un grupo social, su Mm. personalidad es así, pero eso no quiere decir de que sea depresiva o tenga alguna enfermedad mental, como se clasifica mucho, como dice Jaime, ¿cierto? Como dice María José, las etiquetas, que es importante sacarlas y entender y conocer nuestro cuerpo, nuestro estado de ánimo, cómo funcionamos, cómo nos desenvolvemos y no encasillarnos en eso. Súper, Miguel. De hecho, eso que tú mencionas como de a veces de mi personalidad un poco más retraído, creo que en estos estudios, ¿cierto, Jaime? Que han ido haciendo, porque en las estadísticas Chile está dentro de los primeros países con porcentajes muy altos de depresión o síntomas también depresivos. Y en estos estudios que han hecho hartas universidades acá, lo que han podido como identificar tal vez que, claro, podemos tener tal vez un poco de herencia genética, tenemos un porcentaje súper alto también de diabetes, tenemos un porcentaje súper alto de resistencia a la insulina también. Podríamos tener una serie de cargas genéticas, pero también hay una personalidad de los chilenos, que no son en todos, pero se dice que en sí la personalidad más del chileno es un poco más retraído, más que le cuesta expresar lo que siente, lo que le pasa. Y eso es uno de los factores que tú nos mencionabas, Jaime. Mm. Sí, y me quedé pensando en algo a propósito de eso de los chilenos y, y del cuidado que hay que tener con alguien que sí está con todos estos síntomas y por el tiempo necesario, más de 2 semanas, es el apoyo. Esa persona está enferma. El que tiene una depresión clínica está enfermo y requiere el acompañamiento de otros. Eh, no sé cuántas veces lo escuché en la vida, entre clínica, hospitales, centro de tratamiento. Pon de tu parte. Y no hay nada de eso en alguien que está efectivamente con una enfermedad diagnosticada de depresión. Esa persona está enferma, su cerebro está afectado y alterado, su ánimo está alterado, no ve el mundo igual que el resto. Y por eso es central el apoyo de la familia o de quienes funcionen como familia para esa persona. Recordar que pueden pedir ayuda, que pueden buscar ayuda en los centros de salud primaria, los que se pueda en este momento,
tratar de solicitar un diagnóstico de una persona que esté con alguna sintomatología, como se las hemos descrito anteriormente, porque esa persona quizás no tenga la energía ni el ánimo para hacerlo. A diferencia de estos otros, personas, nosotros, a veces, que no andamos con mucha energía a veces. O andamos irritables, o andamos, no sé, incluso culposos, sentimos que hicimos algo, pero eso no basta para decir que tenemos una depresión. Eso. Súper. ¿Y los niños? Los niños. Oye, ¿sufren de depresión o no? Porque oye, yo me echa el agua de que ocupo para ese harto el Facebook, pero he leído mucho en el Facebook que hablan, no es una tremenda fuente, pero vemos las noticias como que van publicando y los adultos mayores, altas tasas, muchos suicidios de personas adultos mayores, muchos suicidios también en el tiempo de la pandemia. Pero ¿qué pasa con los niños? ¿Los niños pueden tener depresión? Mira, en términos estadísticos, aparece mucho más bajo que el promedio de la población. Si no me equivoco, está alrededor del 2%, versus el 6%. Pero, justamente el que no expresen estos rasgos depresivos, igual que los adultos, hace que pasen a veces desapercibidos. Producto del desarrollo en los niños, la tristeza no se expresa de igual forma, y lo que se tiende a ver más es irritabilidad. Otro elemento que también se ve es la aislación. Se empiezan a aislar de los amigos. No tienen ganas, andan enojados, andan irritables. Y es importante que se les visualice. Porque tendemos a tener esta mirada adultocéntrica, donde vemos las cosas que a nosotros nos afectan. El trabajo no es algo que un niño lo afecte de manera directa, pues los niños no debieran trabajar. Por lo tanto, no deberíamos tener como que nos cuesta ver cuando a él pasa algo. A los niños en general tienden a no tener tantos duelos como un adulto, en pérdida de amor a personas queridas, desde el mundo del adulto. Pero sí los tienen. Imagínate cuando un niño se va a la escuela y después llega la pandemia y ya no ve más a los amigos. ¿Qué tiene? Tienen la pérdida de ese contacto. ¿Y qué buscan? Buscan reconectarse con ellos. Hay algo que ha pasado mucho que quisiera compartirlo, pero desde la mirada del adulto, los teléfonos son vistos como un elemento distractor. Pero en esta nueva generación, con cuidado, protección y acompañamiento, el teléfono es una forma de comunicación para los niños. En la medida en que un adulto puede controlar y cuidar de esa comunicación con los amigos, por ejemplo, puede facilitar que ese niño mantenga vínculos y no entre en estas circunstancias. Por ejemplo. Claro, súper. De hecho, en terapia yo escucho mucho como problemas respecto a papás que expresan como esta dificultad, pero de que su hijo, la verdad que nunca se ha interesado tal vez por no sé, talleres de deporte, etcétera, sino que le gusta estar tal vez más en videojuegos o un poco más encerrado. Yo creo que, y se asustan, o sea, creo que también, como tú decías, o sea, qué porcentaje de horas estoy ocupando para, no sé, el videojuego o estar encerrado en mi pieza. Creo que eso es importante. Pero, como tú decías, o sea, si no existe este cambio, no podríamos hablar tal vez de depresión, es decir, que nos llame la atención cuando un niño que le encantaba participar en los talleres, iba al colegio con gusto, tenía su grupo de amigos, luego de eso ya no se interesa. Entonces, en poder conectarse ni a través ni de las clases virtuales, ni de las redes sociales, ni tal vez de este TikTok que ocupan también mucho los niños o adolescentes también. Y es importante. Discord. Pollo. Ya, es importante también, claro, la pandemia, ¿cierto?, ha generado muchas cosas que los niños estén más en la casa, ¿cierto? Pero voy a ir un poquito antes de la pandemia, un tema que está muy en las noticias, ¿cierto? En las noticias a nivel nacional, que era el bullying. El bullying genera muchas cosas en los niños, ¿cierto?
Y desde ahí la modificación de la conducta de estos niños, de los niños que no querían ir a participar porque justamente en este grupo o había un grupo de personas, ¿cierto?, que lo molestaban, ya viene por aspecto físico, eh, temas escolares, un sinfín de cosas, pero todo esto va generando algo en los niños y desde ahí la modificación de la conducta, que aparentemente era más fácil identificar antes de pandemia que ahora en pandemia. Exacto. Siempre uno Y a de ahí uno. tomando también, bueno, Te decía, es siempre uno a uno. Es como esa persona, niño, joven, adolescente, adulto, adulto mayor, tenía una acción, una práctica, una forma de vivir el mundo y esa forma cambió. Y eso no dura un día, no dura dos, es sistemático y es constante. Oye, y desde ahí tal vez podemos hablar de estos factores protectores, porque tú nos Mm, dices, oye, ¿cómo cambia esta rutina? mm, Pero por este tema de la pandemia cambió la rutina de muchos. Teletrabajo, otros quedaron sin trabajo, sí. ¿cierto? Entonces también vimos que por algo externo afectaron nuestras rutinas. Como desde esos factores de protectores, ¿cierto? Que también nos adelantaba un poco el deporte, ¿cómo nos ayuda tal vez tener una rutina un poquito más estructurada o más diversa? ¿Es importante? Mira, también lo estuvimos conversando porque más allá de lo que digan los manuales, nos interesa pensar en lo específico de la gente. Y nos dimos cuenta hasta ahora, además con la experiencia que hemos tenido durante la pandemia, que el cambio de rutinas afecta a las personas. El cambio de rutinas, por ejemplo, como tú decías, el trabajo. Personas que o perdieron el trabajo o disminuyeron o cambiaron la forma en que trabajaban y se les impone una nueva forma. Y por eso, como un factor protector, hemos visto que el que una persona tenga rutinas flexibles y diversas puede favorecer su adaptación a estas nuevas formas. La rigidez no ayuda mucho en esto, la flexibilidad, el cambio, lo que nosotros siempre estamos hablando en nuestra comunidad. Y el cambio como una forma de vida favorece la adaptación, favorece el que el sufrimiento pueda ser elaborado, porque no va a dejar de haber sufrimiento en la vida. Lo que pasa es qué vamos a hacer con él. Eso es lo que nos pone en juego. Esta diferencia entre estar triste un día y estar triste 4 semanas. Eh, Claro. Y desde ahí cuando nos hablas desde esta rutina y poder mantenerla, de hecho, hartos manuales que fueron apareciendo para el apoyo en teletrabajo hablaba de mantener los mismos horarios, de mantener los mismos horarios en que me levantaba, cambiarme de ropa, ya no quedarme todo el día trabajando con pijama. por También ejemplo, eso también afectaba mucho, es decir, intentar mantener la rutina, como tú decías, también diversa, también flexible, para no terminar ahorcándome con esta rutina, pero una rutina también como enriquecedora, es decir, que tenga sentido para mi vida. Levantarme, sentarnos a la mesa a tomar desayuno, organizar un poco también esta estructura, parece que también le da harto sentido desde lo emocional, que veíamos también que está muy afectado a la parte emocional como mm. trastorno del ánimo. ¿Sabes qué? Yo creo que ahí hay algo central en lo que acabas de decir, y tiene que ver con lo efectivo, justamente. Porque, por último, podemos mantener ciertas rutinas, tomar un desayuno todos los días, cambiarnos de ropa, pero la pandemia nos invita a un encuentro cuando podemos. Y si ese encuentro lo podemos hacer con las personas que queremos día a día, nos permite también expresar eso que sentimos, que sería otro factor protector que estuvimos viendo. La expresión emocional de lo que sentimos, no guardarnos las cosas, no quedarnos callados, no empezar a juntar afectos, emociones, tristezas. Es importante que el encuentro humano nos permita expresar esas emociones y así soltar y liberar las cargas diarias que tenemos. El día a día hoy es un día a día más pesado, es distinto, estamos en cuarentena. Eh, son 2 veces a la semana en las que podemos ir a comprar,
no sé, salir a trotar y comprar al mismo tiempo, no sé cómo es eso, pero nos complica la vida un poco. Mm. Y desde ahí el expresar en esos pequeños momentos, como un desayuno, una once, lo que me pasaba en el día, eh, cómo terminó mi día, cómo fue este día, contarle a otro, es central, nos parece como un factor protector. Súper, la expresión yo creo que, como tú dices, también parte de estos factores protectores, ¿cierto? Poder expresar. De hecho, hay hartos estudios que hablan de la importancia también del llanto, ¿cierto? Cómo nos libera de toxinas, de tóxicos en el cuerpo y nos ayuda a que no nos enfermemos. También, ejemplo, con enfermedades a veces mucho más graves, poder expresarlo a través de ejemplo del llanto. O sea, qué importante que es poder expresar, poder tener a alguien a quien contarle. Es importante, claro, la parte de poder hablar y también de hacer. Desde aquí entra el ejercicio, el deporte, la actividad física, que es importante, pero a veces es como que cuesta un poquito. Si no he hecho nunca ejercicio o si he sido sedentario, esto igual me predispone a tener depresión. Lo importante es buscar estrategias de poder realizar ejercicio. Si no puedo solo, acompañarme con alguien, buscar alguna clase virtual, ¿cierto? Los que están acá en la comunidad realizar su rutina de ejercicio. Y aquí viene el tema de los hábitos, mantener las rutinas, mantener hábitos saludables de alimentación, tomar desayuno, no quedarse dormido a las 3 de la mañana y después levantarse a las 7. Es mantener rutinas y horarios justamente flexibles, donde pueda hacer cosas durante el día, pueda hacer mi ejercicio. Si hago exceso de ejercicio todos los días, al tercer día voy a quedar chato y no voy a querer nunca más ver los ejercicios, que es importante de los principios del entrenamiento, tomar los días de descanso, ¿cierto? Que mi cuerpo se descanse y se vaya adaptando. Entonces, desde ahí es importante la alimentación sana, saludable, ¿cierto? Incorporar las frutas y verduras para también ayudar a todo mi sistema inmune a estar mejor preparado, no solamente en la parte mental, parte física y sobre todo ahora que es en tiempo de que está el COVID, de no disminuir las posibilidades de enfermarme, así que es importante el ayudarse, el levantarse, el hacer, planificarse y desde ahí, si necesito ayuda, pedir ayuda, si me cuesta un poquito, apoyarme en otro, pero siempre, como lo que decía Jaime, apoyarse, pedir ayuda, no me cuesta nada poder decirle, oye, ¿sabes quién necesita ayuda para que hagamos ejercicio? O si la otra persona ve que paso mucho tiempo acostado, no me estoy moviendo, y desde ahí incentivarlo a, no sé, a bailar una cancioncita de zumba, empezaremos con una, después con otra, ocuparemos si es que alguien tiene implementos en su casa, si es que tiene una bicicleta, una trotadora, y si no tiene, ese no es impedimento porque se puede ejercitar el cuerpo sin necesitar grandes implementos en la casa. Así que, pero es importante pedir ayuda y dejarse ayudar. Súper. Miguel, oye, y desde ahí nosotros también hablamos de algo que engloba todo esto, que son las relaciones sociales. Yo estoy en mi casa, haciendo este espacio televirtual, no sé. Conversatorio. Pero yo ¿Sí? salgo de ahí y podría golpear la puerta del lado y abrir a alguien. Para quienes tengan esa opción, ocúpenla. Si hay alguien en su Claro. casa y de verdad ustedes quieren estar con alguien, vayan y golpeenle. Golpeen su puerta, conversen. Si es ir a hacer ejercicio o si es agarrar a alguien y decirle, oye, bailemos un par de canciones hoy día, porque sí, y poní un par de canciones y ya, y hiciste ejercicio, te reíste, lo pasaste bien, y las endorfinas van a quedar ahí dando vueltas y uno va a quedar como feliz después, esa sensación de alegría. Por favor, aprovechémoslo. Aprovechémoslo. Pensémonos en ser niños, en cómo nos divertíamos, en cómo buscábamos juegos, tenemos estrategias de, no sé, hacer sudoku, hacer mímica. Hoy día las aplicaciones de teléfono permiten mucho. eh, Hacer imitación de película, imitación de personajes. Entonces, tenemos la posibilidad, pero tenemos que ocupar las herramientas que tenemos. Así que de ahí la invitación a hacer.
Súper. Y no sé, yo creo que hemos podido hablar harto de la depresión, de las causas, ¿cierto? Hablamos hartas cosas. Nos avisan, ¿cierto? Por interno, que quedan 10 minutitos. Entonces, para que podamos hacer una ronda de preguntas, mira, llegaron hartas a través de las escrituras, ¿cierto? Del chat y desde el Facebook. De hecho, hablé a alguien que dijo, hay momentos que me siento muy solo, a pesar que tengo gente muy linda a mi lado. Creo que nos hablaste de eso, Jaime. ¿Qué pasa en ese caso, Jaime? ¿Qué está pasando en el pensamiento, en lo que nos dice el amigo por ahí? Si el amigo dice que se siente solo, a pesar de la gente que tiene al lado, la invitación es a pedir ayuda. Porque ahí puede haber algo más de fondo. Súper. Mira, hay Porque otra de Miriam que dice, tengo a mi hijo de 18 años, el cual es muy callado y lo veo cero motivación. Eso me preocupa. Creo que lo hablamos, pero dice, es muy callado. No sabemos si desde siempre ha sido callado o en el último tiempo está mucho más callado. Creo que acá es importante lo que hablabas tú desde la comunicación, ¿cierto? Poder hablar, acercarse. Buscar los intereses, Jaime, yo creo que eso es re importante porque muchos dicen, Mm. oye, pucha, mi hijo no quiere hacer actividades conmigo, pero ya, pues me involucro yo en las actividades de mi hijo, ya le gustan los juegos online, ya, pero juego con ellos, oye, voy a aprender, eh, pongamos la mesa juntos, yo cocino, me ayudas con la ensalada. También la importancia como desde la proactividad, pues, como también me involucro en otras personas también, o con otras personas en las actividades que son importantes para ellos, y no como alejar, ya no, esos jueguitos y yo no me meto en eso. No, incluirnos también. Mm. Mira, en el chat dice, es verdad que tomar sol puede ayudar a subir el ánimo. Los químicos, ¿o no? Jaime, la vitamina D. Sí, sí y no. A ver, poniéndolo de otra forma. Lo que pasa es que necesitamos un cambio estable. Cuando una persona está con un trastorno depresivo, con una enfermedad depresiva, necesitamos que eso sea, que el cambio dure en el tiempo. Y no nos sirve un día. Por ejemplo, la farmacología para la depresión se demora al menos, si no me equivoco, 15, 20 días en empezar a hacer efecto. Por lo tanto, quizás para alguien que tiene síntomas depresivos, tomar el sol un día le haga bien. Capaz que ese día con sol nos dé ánimo. Pero necesitamos para una persona con una enfermedad depresiva algo más que sol. Necesitamos acompañamiento, cuidado, necesitamos diagnóstico adecuado y correcto a tiempo para que eso no se agrave, porque una depresión mal cuidada puede agravarse. Y necesitamos, como decías tú, Cote, ir visualizando cuánto de eso que cambia en esa persona es radical a su forma de ser. Porque de repente un niño, no sé, me acuerdo de un caso, niños jugando todo el día, pero de repente como que no hacían nada en el computador y finalmente estaban armando un grupo para hacer algo y no es que estuvieran desanimados, estaban construyendo cosas entre ellos con esto, con audífonos y hablando. Súper. No sé si queda alguna otra pregunta. Alguien que quiera activar su cámara. ¿Complementar? Sally ¿Me dice escucho? ¿Sí? sí, ¿No? quedan poquitos minutos, Miguel, estamos intentando Ah, responder sí. como alguna, dice, en los niños más que depresión se habla de estado depresivo y es bastante más frecuente de lo que se cree. No, nos habla Sally. De hecho, eso era lo que estábamos hablando. También, ¿alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Por ahí Los que dice, están ¿una conectados a mascota través de... podría ayudar en la depresión? Así como desde lo personal, le diría a esa persona, Diego, que si fuera depresión, no porque, por ejemplo, podrías terminar con una responsabilidad más y sentirte culpable porque no puedes hacerlo, porque no tienes ánimo. Otra cosa es querer compañía. Otra cosa es que a lo mejor una mascota nos puede acompañar porque nos sentimos un poco solos nomás. Pero eso no necesariamente es una enfermedad, el sentirse solo. Recalcamos eso. El querer compañía, el buscar redes, una mascota, amigos,
familiares, primos, peuya. Somos red. Y si esa red les sirve para estar mejor, porque no están pasando por un buen periodo, por favor, pidan ayuda. Súper, mira, dice, mi hijo no sale a jugar y pasa aislado todos los días. Creo que es también lo que hablamos. Si es algo normal de su funcionamiento, involucrarme. Yo creo que es importante poder conversar, porque uno, como tú dices, se pasa aislado, pero ojo, la mayoría de los niños adolescentes están conectándose con videojuegos online y están con estos audífonos y están conversando y están ahí con sus juegos. Entonces también poder involucrarme tal vez un poco más. Claro, es importante también. Disculpa, habla Miguel. Perdón, es que estoy teniendo unos problemas de internet, así que estoy como un poco desfasado. Y es importante también recalcar cuánto utilizo el teléfono, ¿ya? Si voy a pasarme 5 horas jugando y cuánto tiempo eso interactúo con la familia que vive en mi casa. O vivimos bajo el mismo techo y somos personas que pasamos al lado y nos interactuamos con algún tiempo, o hacemos familia, nos sentamos en la mesa, conversamos, nos preguntamos cómo estamos, desde cómo te levantaste, cómo dormiste, cómo estás, cómo te sientes y cómo te fue el día, si la mamá trabaja, o el hijo, cómo está, ¿cierto? Y ahí crear esta comunicación y trabajar los pilares. El amor responsable, la honestidad, la humildad también, ¿cierto? Que es importante. Y desde ahí no ver esto como, pasan cosas, pero no hago nada para cambiar estas cosas. Entonces es importante eso. Sí, yo creo que es central tener ojo en cuánto tiempo se ocupa. La pregunta de Judith, ella dice, mi hijo no sale a jugar. Lo digo yo desde mi ancianidad. Para nosotros era habitual salir a jugar. Y como que demandamos eso en los más pequeños. Y ellos están jugando. El punto clave acá es cuánto tiempo. Si va a estar 10 horas al día conectado, puede que no sea la mejor forma de relacionarse, porque va a ser solo esa. En cambio, si, como dice Miguel, eso se complementa con un encuentro con la familia, con desayunos, comidas juntos, de repente salir a hacer, si es posible, algo de deporte en conjunto, aunque sea, no sé, la bicicleta en el patio, aunque sean 10 metros, pero hacer algo en conjunto, nos encontramos con un mejor pronóstico, poniéndolo de otra forma. Sí, mira, de hecho, a través del Facebook hay hartas preguntas con lo mismo, ya de muchos hijos que están solamente como, o más adultos con teletrabajo y como encerrados en sus piezas, no quieren hablar. Creo que siempre invitar como tú dices, pedir ayuda. Ya creo que ahí es importante. Mira, y alguien igual dijo, hola, sabe, yo tengo a mi madre que dice que se siente sola, que le dan ganas de irse lejos y correr y correr. ¿Será depresión? Mira, ahí la pregunta nos invita al diagnóstico, nos invita a buscar ayuda. Justamente porque en los adultos particularmente, la pérdida del sentido de la vida tiende a darse más seguido. Justamente porque ya no están trabajando, ya no tienen las rutinas que tenían, y por lo tanto es importante desde quienes los cuidan y los acompañan, agarrarlo y llevarlo a algún médico para que los puedan diagnosticar, algún psiquiatra o alguna persona que maneje el tema, que lo pueda ayudar en esa soledad que siente y ver si hay alguna forma de sentirse más acompañado. Súper. Y el Felipe, que está como voz en off, me dice que si hay alguien de la sala de Zoom que quiera decir algo. Mira, dice, tenemos un aporte desde la Resi. Chiquillos, nos quedan poquitos minutos, así que puedan conectarse con la cámara y con el audio, por favor. Oye, y al final podríamos hacer un chavo con todas las cámaras prendidas. Súper. Sería maravilloso. Atento con las cámaras ahí para los pantallazos. Mientras se conectan los chiquillos de la Resi. ¡Ay, Marcos! Hola compañeros, ¿cómo están? Saludos desde acá de la Resi. Queríamos igual dar un pequeño aporte que a nosotros nos sirve mucho en esta instancia, que es la ergoterapia que nosotros tenemos acá en la comunidad, que nos sirve mucho en las noches para dormir más tranquilo, como es la melisa, la pasiflora, la raíz de valeriana, y los ayuda mucho para despertar bien, más claro de mente, con ánimo en las mañanas. El realizar ejercicios en la mañana igual los ayuda mucho, así que hay un datito para los compañeros que lo están siguiendo desde las redes sociales y desde la plataforma Zoom.
Eso sería un saludo muy grande y que estén muy bien. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Marco. Gracias, Marco. Entonces ahí ¿Alguien tenemos más? un aporte desde la red. Si hay alguien más que se quiere conectar, tenemos tiempo. Parece que nos faltó tiempo en este conversatorio. Esperamos sí No, nadie más. que les haya quedado clarito. Yo creo que eso es importante de que podamos hablar. Qué bueno que es hablar de la depresión y no ser que un tema de tabú, no lo toquemos porque no, me puede dar depresión, no. Que lo hablemos, que hablemos de Chile, que saquemos también algunos mitos que estuvimos hablando y lo importante también del diagnóstico, porque de pedir ayuda, poder ir expresando. Creo que no hay más preguntas tampoco por Facebook. No sé, Miguel, verá que eres nuestro moderador para que puedas ir cerrando esta sesión y nos puedas Sí, invitar para ir ahí a abrir las cerrando, camaritas. sí, la invitación central yo creo que nos queda de esto es hablar, buscar el encuentro con la familia y sobre todo ahora en tiempos de cuarentena, de pandemia, ¿cierto? Trabajar los pilares, la honestidad. La honestidad es desde me siento mal, necesito conversar y necesito que me escuchen. La humildad, ¿cierto? En buscar ayuda cuando me siento con estas complicaciones. La valentía también en poder pedir ayuda. Si no es en la casa con mi familia, con amigos, es ir al consultorio, pedir una hora al médico, hablar con él, ¿cierto? Y buscar ayuda profesional, como decía, buscar el diagnóstico. Y desde ahí trabajar todos los pilares, incluso la espiritualidad. Si necesitas de esta ayuda, ¿cierto? De tener un Dios, de una religión, también es importante que te pueda ayudar y te ayudes en eso. Así que desde ahí podemos trabajar todos los pilares, que es fundamental. Así que con eso me quedo. Jaime, ¿con qué te quedas tú? No olviden pedir ayuda si sienten que la necesitan. Nunca. Piden ayuda, piden ayuda, piden ayuda. Por mucho que describamos todos los síntomas, 20, 30 veces, a veces alguien no lo va a ver. Y ahí queda la responsabilidad individual de decir, no me siento bien, estoy triste, llevo un rato así, por favor ayúdame. Muchas gracias, Jaime. Y María José, ¿tú con qué te quedas? Creo que lo dije anteriormente también, la importancia de relacionarnos con otros, de expresar lo que nos está pasando, de cómo nos sentimos y sobre todo de no dejar los tratamientos, ¿ya? Porque de hecho uno de los grandes riesgos de la depresión y que vuelva a ocurrir es que las personas se comienzan a sentir mejor, claramente con fármacos, con psicoterapia, se empiezan a sentir mejor y abandonan los tratamientos. Y la depresión, ¿cierto? Es una patología que hay que tratar en su tiempo y es más o menos largo, pero es importante también ir sanando también. Así que Muchas eso gracias. agradecerles a todos, no sé si los que Muchas puedan gracias a todos. activar las camaritas, activen las cámaras, por favor, Vamos por la foto grupal, así que para por que... favor los invitamos a que justamente a Está el encender las Diego, camaritas. ¿Dónde está? Vamos a buscarlo. Mariana, Diego, Jessica, La Resi. desde la Resi, ahí están. Felipe, nuestra voz en off. Para que lo conozcan. Ahí está, a ver, Actívense. hay alguno. Ignacio y Jennifer. Wow, hola. Hola Ignacio, ¿cómo estamos para la alta? ¿Quién más? ¿Estamos bien? Bien, qué bueno. ¿Quién más? ¿Quién más? No hay más Con los que camaritas, estamos. parece. Sí, algunos que no pueden, dicen no puedo, quizás tendrá alguna dificultad ahí con su teléfono. Pero esto es el encuentro. Súper. Muchas gracias, Diego, Mariana, Sally, María José, Luz Marina, Oscar, Belda, la Pame Rosa, Adriana Imilmaki, Jessica, Mauricio, Carlitos, Sergio M, no alcanzo a leer quién más, Claudio Sade, Guillermo Caravante, que también se fue de alta, que se está uniendo, a Marcela,
como decía también al Ignacio y la Jenny, a los chicos de la residencial ahí que ahora están más claritos, ahí Gastón que lo logro ver también cerquita de su alta. Eso, chiquillos, muchas gracias a todos. Y próximamente vamos a tener también otro conversatorio de diferentes temas. Y también a los amigos del Facebook, que también sé que hubo mucha interacción. No sé, Felipe, si quieres expresar algo, cómo estuvo el Facebook. Gracias, María José, y en general, gracias a la participación de todos los que nos han estado siguiendo y compartiendo y preguntando. Debo decir que felizmente hemos tenido mucha participación. Hoy día en la sala y hubimos cerca de osciló entre 30 y 34 personas conectadas siguiendo, y de Facebook estuvimos un promedio de 35 a 40 personas conectadas, entonces son muy buenos números. Así que muchas gracias desde ahí, muy contento también, y quedamos, siento que con la deuda, se nos hizo poco la hora.